Muy buenos días, amados oyentes. Este día previo a la Navidad estamos aquí reunidos nuevamente, gozosos y alegres por el regalo tan grande que Dios nos ha dado a toda la humanidad, a su Hijo Jesucristo. En lo que recordamos en esta Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento del Rey de Reyes, el Dios fuerte, el soberano, el que Amén. se ha manifestado al mundo para salvación de todos los hombres. El regalo más grande e inmerecido que hemos recibido, que es su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estamos felices, gozosos por esta gran noticia. Y recordando, es hace 2000 años que Jesús vino a este mundo. Y por eso decimos en este programa, Esperanza Viva. Amén. Un regalo maravilloso, como dice el maestro Manuel, es el que hemos recibido cuando Jesús nació en Belén. Quiero entregarte lo siguiente. Quiso nacer en las casas de los hombres por amor. Los hombres estaban ciegos y le dijeron que no. Recorrió todo Belén por si hallaba un corazón que le hiciera un lugarcito para nacer por amor. Llamó con mano cansada a la puerta del mesón, pero allí no había sitio para que naciera el Señor. Señor, en un establo es mejor. Y entre el buey agradecido y el asno lleno de amor, para salvar a los hombres, quiso nacer el Señor. Señor, gracias por nacer en un establo. Amén. Amén. Muy hermoso. Gracias, Señor. Poema. Muy hermoso poema y significativo. Este día especial lo hemos dedicado para hablar de la Navidad. Este día es para recordar lo que Dios hizo con toda la humanidad. Pues dice, siempre recordamos este versículo tan importante, porque de tal manera amó Dios al mundo Así es. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso está en Juan 3:16. Y es el nacimiento de Jesús, es el cumplimiento de muchas profecías antiguas del Antiguo Testamento. Así 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías habló muchas veces de la venida de Cristo, del nacimiento de Cristo. Por eso acá, por ejemplo, tenemos en Isaías 7:14 que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Tremendo. Aleluya. No era un niño cualquiera. No, pues. No era uno que naciera de una mujer como todos nacemos y de un padre engendrado por un padre humano como todos nacemos los seres humanos, sino que aquí hay una diferencia grande. ¿Te recuerdas tú ese anuncio que da el ángel Gabriel a María? Cuando le dice, llega donde ella estaba y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Y María se turbó. ¿Quién no se turba? Yo creo al ver un ángel espiritual, un ángel ahí que se le aparezca de repente. ¿Qué saludo es este? Ella se extraña. ¿Quién me está saludando de esta manera? Salve, muy favorecida, tremendo. Y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia. Y gracia es un favor que no nos merecemos. Eso es gracia. Has hallado gracia delante de Dios.
y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí. Aleluya. Bendito sea el Es Señor. una bendición tan grande. Y ahí está esa mujer que era virgen, no había tenido ningún contacto con un hombre. Es por eso que Jesús no fue engendrado por un ser humano, sino por Dios mismo. Amén. Aleluya. Pero nació de una persona humana como era María, que en ese entonces era virgen. Se cumplió la palabra. Sí. Amén. Aleluya. Una virgen concebirá y su nombre será Emmanuel, Que que Dios con traducido nosotros. es Dios mismo con nosotros. Dios, Gracias, está con- Señor. Dios se manifestó a la humanidad, A la se hizo humanidad. manifiesto, se vino, dice que, como el apóstol Pablo hizo, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Y se hizo obediente, se hizo hombre, se hizo a la naturaleza humana, Humana. se despojó. Aleluya. Él, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Aleluya. ¿Me entiendes? Él se despojó, se humilló a sí mismo. Y estando en esta condición, va a la muerte. Así Dice, es. y muerte de cruz, habla de dos muertes. Muerte a no hacer su propia voluntad, sino la que le dio el Renunció, Padre, renunció. y renunció a hacer su voluntad. Y la otra muerte, la muerte física en la cruz. Humana. Humana, Él, allí. él vino para morir. Vino para morir, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros tengamos vida eterna En abundancia. en abundancia. Gloria a Dios. Qué bendición más grande. Amén. Quería leer igual esto que habló del ángel Gabriel. El Amén. ángel Gabriel que se apareció a María, que está esto en Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, Así es. a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, Así es. de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, Aleluya. bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? No entendía ella cómo iba a suceder esto si nunca ha estado con varón. Claro. Pues no conozco varón, dice. Amén. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo Aleluya. vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí,
la sierva del Señor, hágase conmigo Amén. conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así Es es. muy bonito Aleluya. lo que sucedió ahí. Meditar ¿Ah? todo este pasaje bíblico, que es el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento por diversos profetas. Sí. ¿Ah? Una pregunta, ¿dónde tenía que nacer el Mesías, el Cristo? La palabra lo decía, las Aleluya. profecías lo decían ya. Amén. En una ciudad pequeña, que era de Judá, en Belén. En Belén. Belén significa casa de pan. Como En casa de pan. en casa de pan. Esto está en la profecía en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En Belén. Esto está profetizado como 500 años antes de Cristo. En el libro de Miqueas, capítulo Miqueas. 5, versículo 2. Miren, 500 años ya el Señor está tomando a sus profetas para que anunciaran estas cosas que sucederían, como por ejemplo, si lo miramos, si Dios hubiese utilizado a Cristóbal Colón y que en 500 años después, en nuestros días, mira, van a ser esta personaje y se va a llamar así y va a gobernar Chile, por decir algo así. Mire, es tremendo cómo Dios conoce nuestro pasado y también Futuro. nuestro futuro. Lo Gloria sabe al todo. Señor. Ahora con respecto a Belén, Belén, la casa del pan. Miren la traducción, Belén, casa del pan. Y Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Aleluya, qué tremendo. Y según algunas investigaciones, Manuel, dice que en Belén se elegían los mejores corderos que nacían para prepararlo, para llevarlo al templo en Jerusalén y sacrificarlo, y que el sumo sacerdote presentara ese sacrificio una vez al año delante de Dios. Un cordero sin mancha y sin arruga, un cordero intachable. Y dice que cuando nacía ese cordero que reunía aquellas características, lo tomaban y lo envolvían en pañales. En pañales. Lo envolvían en telas especiales que nosotros le llamamos pañales, para preservarlo, para que al año, cuando tuviera un año ese corderito, se llevara un cordero inocente, sin mancha y sin arruga, se llevara al templo y se sacrificara. Sí. Por eso Jesús nació donde nacen los corderos. Es extraordinario, si todo está tan bien hirmanado en la Sagrada Escritura que no podemos dudar de que Jesús es el Salvador. Es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios Como que dijo quita Juan el Bautista, el pecado del mundo, como lo dijo pecado. Juan el Bautista. Aleluya. Y eso de lo que me habla de los pañales que se envolvían a los corderos, y cuando iban los magos, los reyes magos, en búsqueda, y decía, esta es la señal que hallaréis al niño envuelto en pañales. Mire, Es una señal. Extraordinaria la señal. Ahí estará ese pequeño. Sí, pues. Envuelto en pañales, que es anunciaba que era el Cordero de Dios en el fondo, eso es lo que está explicando. Y esos reyes magos traían ofrendas y cuando vieron al niño le adoraron. Ellos viajaron por varios meses. Ahora esa expresión, le adoraron. Le adoraron. Sí. ¿A quién se debe rendir adoración? Solo a Dios. Solo a Dios. Entonces, Sí. si ellos le adoraron, reconocieron que ese niño que había nacido en Belén, donde Dios. ellos fueron guiados por la estrella, Mm. era algo más que un ser humano. Sí. Era el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de aparte, los reyes magos, por revelación de Dios, el entendimiento, haber entendido que una estrella
le iba a anunciar la venida del Mesías. Eso, y no eran judíos, sino que venían No eran del judíos, no eran oriente. israelitas Dicen que venían tampoco. de las tierras más o menos donde estaban los persas, de por allí venían ellos. Del río Éufrates para Sí, allá. venían de por allá. Ellos por revelación entendieron la venida por una señal del cielo. Entonces los cielos cuentan mi gloria, dice la palabra de Dios. Venía Aleluya. una estrella viajando y la estrella dice que se detuvo sobre donde estaba Jesús y a ellos hasta ahí llegaron. Se demoraron muchos meses en llegar hasta ahí. Claro. Y cuando lo encontraron al niño envuelto en pañales, que era la señal, ellos se postraron y le adoraron y le entregaron incienso, mirra y oro como ofrenda. Y todas estas cosas son representación del rey, de lo que se le reconocía a un rey: el oro, el incienso, la adoración, la oración. La mirra, que es tanto amarga, pero también es para curar enfermedades. Exacto. Y el Señor es lo que cura todas las enfermedades, Cristo. Y el oro es por la realeza. La realeza. La realeza eterna de Dios, que no se contamina, que no se pervierte, que no se corrompe. El oro el oro es un material eterno, es un material que no se corrompe, no se corroe, no se oxida. Eso mismo yo creo que está identificando la naturaleza de ese niño que estaba ahí, Sí. En el pesebre. Claro, todos lo miraron en un pesebre. Amén. ¿Cómo un rey naciendo en un lugar donde nacen los animales? Como que no cuadra, ¿no es cierto? Sí. ¿A dónde tendría? Si es por algo que los magos llegaron también primero a Jerusalén, a donde el rey Herodes, Sí. ¿te recuerdas? Sí. Que llegaron ahí preguntando, bueno, ¿dónde está el rey que ha nacido? El rey, sí. El rey que ha nacido. Fueron a preguntar, oye, ¿tuviste un hijo? Tal vez pensaban que Herodes iba a tener un hijo. No, era un rey que ellos mismos entendieron que no era un rey común como los demás reyes, sino que la realeza de ese que había nacido era lo extraordinario que está profetizado en todas las escrituras. Entonces Herodes, asustado, temeroso de que viniera otro rey que le quitara su trono, su grandeza, su majestad, su trono, sí, asustado de esto, manda a matar a todos los niños menores de 2 años para asegurar que ninguno quedara y así eliminar cualquier competencia. Entonces eso muestra cómo Satanás estaba en ese hombre, ese espíritu del diablo estaba en ese hombre, y ese mismo espíritu opera, que es el príncipe de la potestad del aire, opera en este tiempo en la humanidad con sus leyes, tratando de meter el aborto libre, tratando de eliminar a los niños, tratando siempre de destruir a los niños con sus enseñanzas, con las ideologías que se están metiendo cada vez a los niños para destruir sus vidas, para destruir su alma. Ahora, ¿cuántos niños tienen problemas de ansiedad, de estrés, de angustia, de depresión? Niños que los tienen que llevarlos a tratamientos psicológicos. Tantos niños que están siendo absorbidos por el internet, por los celulares, le están enseñando antivalores y destruyéndolos, aislándolos, para que no comparta con otros niños, no son niños normales. ¿Cuántos niños están en situaciones complejas? Esa es la obra de Satanás. Y esa es la obra claro. del diablo de Herodes, el espíritu mismo que estuvo en Herodes, está operando. Y te recuerdas tú que también estuvo en el, ¿cómo se llama el rey de Egipto? Mejor el nombre, ¿cómo le decía? Faraón. ¿El faraón? Faraón de Egipto, ¿qué hizo cuando se estaban multiplicando los niños hebreos? Sí. Mátenlos. Mata a los niños. Hasta dónde llega la perversidad de aquella gente que en vez de abrirle su corazón y su mente al Señor, el dador de la vida, le abren le abren el corazón, la mente a aquel que trae muerte. Que dice que para que vino el ladrón a robar, a matar y a destruir.
Esa es la obra de Satanás, el diablo. Sí. Pero los que estamos cubiertos con esta fe, esta esperanza, y creemos en aquel que nació en Belén y que murió ciertamente, pero ahora que vive y vive por los siglos de los siglos, estamos protegidos, guardados. Así Amén. es, pues. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién es este niño? ¿Quién Lo es vamos este a leer, niño? también están Aleluya. las profecías Amén. del profeta Isaías, revelado del Señor a este profeta, a este gran profeta de Dios. Esto está en Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice lo siguiente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, mire cómo se llamará su nombre, admirable, consejero, Aleluya. Dios fuerte, Padre eterno, Aleluya. príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué me dice, hermano? Aleluya. ¿Quién Un es Dios? niño nos es nacido. O sea que aquí está diciendo, porque muchos hebreos, israelitas, judíos, esperaban al Mesías, al Cristo, aquel que sería el rey de ellos, lo esperaban muchos de ellos como una aparición que vendría y aparecería en cierto lugar, ese tremendo guerrero, por decirlo así, y lo miraban como que era algo que Dios enviaría para salvar a su pueblo. Pero ellos, a pesar de que las profecías estaban dadas, no entendían que ese personaje iba a nacer en este mundo, y por lógica, si nacía tenía que ser de una mujer. Amén. No podía nacer de otra manera. Y ahí claramente se nos dice, un niño nos es nacido. Sí. Y después dice, un hijo nos es Dado. regalado. Regalo. Aleluya. Dio, ¿no? Que dice, dio a su hijo unigénito para salvarnos a todos los que creemos. Amén. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo. Cuando uno piensa en estas cosas, cómo estaba ya dicho. Y Jesús mismo lo dijo, las escrituras dan testimonio de mí, de quién es realmente Jesús el Señor. Amén. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y su nombre, mire qué tremendo el nombre, que Jesús significa todo aquello admirable. Amén. Al que es digno de admiración sin límite. Amén. Consejero. ¿Quieres un consejo? Aquí está en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Y hay maestros, hay pastores, hay evangelistas que pueden darte un consejo, pero siempre con la palabra. Con la palabra de Dios. Consejero. Pero aquí añade algo que nos deja anonadado. Padre eterno. Padre eterno. Un padre que no tiene principio, como lo dice el libro de Hebreos. ¿Ah? No tiene principio ni fin. Apocalipsis también está escrito. El que era, el que es, el que ha de venir. El eterno. Padre eterno. Dios fuerte. Aleluya. ¿Quieres tener un Dios real? Un Dios que te escucha y que puede responderte. Busca a este Dios fuerte. Príncipe, el principado, dice, el principado sobre sus hombros, príncipe de paz. El libro de Hebreos dice que Él es rey de justicia y rey de paz. Amén. Y el mundo estaba en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas.
y necesitaba de la luz de Dios que viniera a alumbrarnos. Y eso también lo dice en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto era, el mundo necesitaba la luz de Dios, estábamos todos en tiniebla, en oscuridad. Dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Espiritualmente, en el momento que creímos, fuimos trasladados del reino espiritual, del reino de las tinieblas al reino de la vida, del reino de la muerte al reino de la vida. Sí. Amén, pues. Y lo otro, dice que hay otra profecía que está en Jeremías. Por la muerte de los niños pequeños, de los niños menores de 2 años. Dice en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Dice, ya Dios lo sabía y había sido proclamado a través del profeta Jeremías que iba a haber gran muerte de niños. Dice, voz fue oído en Ramá, Raquel que llora por sus hijos. ¿Cuántas mujeres lloraban por la muerte de los niños que mataron en ese entonces? Y eso estaba ya escrito, porque el diablo iba a hacer todo lo posible, iba a hacer todo lo humanamente posible para destruir al Hijo de Dios, y mató tantos niños, así como en el tiempo de Moisés. Mató cuántos niños. Y esa profecía se cumplió. Estaba escrito y anunciado por el Señor ese gran dolor que lo figura como a Raquel. A Raquel, claro. Sí. Raquel, entendemos, es la esposa de Jacob. De Jacob. Claro. Sí. Y cuando ella muere, sí. Jacob la sepulta en Belén. En ese mismo lugar, no claro. La sepulta en Belén. Yeah. Y posteriormente de ahí, con los siglos, nace David en Belén. Sí. David, el más grande rey de Israel. Amén. Y ahí mismo nace Jesucristo, por eso dice, se le dará el trono de David. Amén. Y su reino no tendrá fin. ¿Quieres que el Señor reine en tu vida, en tu corazón, y haga su voluntad en ti? Cree en Jesús el Señor. Amén. Amén. Mire, esto queríamos compartir. La celebración de la Navidad es el nacimiento de Cristo, ni siquiera es el 25 de diciembre. Bueno, los cristianos y la Iglesia Católica lo adoptó con el Papa, y con Constantino adoptaron el 25 de diciembre. ¿Sí? No es lo importante el día, no es lo importante el arbolito de Navidad, no decir de Pascua, de Navidad, que es un adorno. Para nosotros es un adorno para celebrar el día del nacimiento. No es importante tampoco los regalos que podamos hacer unos a otros. No es importante todas estas figuritas, los adornos, hermosear. Lo importante es el nacimiento del Hijo de Dios. Amén. Y allí nosotros quién fue. Nos enfocamos en este día. En eso, lo importante, el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que podamos ahora recordarlo en familia, para recordarlo y compartirlo en la familia, recordar algo tan importante y trascendental, el regalo más grande que Dios ha dado a toda la humanidad, su Hijo Jesucristo. Amén. Así que celebre con alegría, pero Amén. Siempre reconociendo que hubo uno que vino para que nosotros tengamos luz, como iluminan las estrellas que se ponen en Navidad, la estrella que iluminó el camino de los magos del Oriente. Esa luz está en tu hogar, esté con Manuel, conmigo, con Jenny, con todos los que escuchan este programa. Amén. Y nos despedimos nuevamente. ¡Feliz Navidad! Y amén. Esperanza viva. Amén. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga.